con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo y hoy cita también con Edward Ruf. ¿Lo he dicho bien, Edward? Sí. Eso me vas a tener que corregir varias veces, ¿eh? Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal el domingo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mejor no hablar. Aquí es donde mejor se está. Bueno, Congreso del Partido Popular, Congreso, no sé, también algo de Podemos. A Podemos le ha salido mal el tiro, ¿eh? Iban a hacer una contraprogramación con el Partido Popular y al final se han autocontraprogramado ellos. Sí, se han autorreseteado. Sí. Solo les ha faltado el piolet en la cabeza de Trotsky. Mañana en La Boca del Lobo, a eso de las 7 de la mañana, les vamos a tener muy informados de lo que haya pasado en el Congreso de los Podemitas y en el Congreso del Partido Popular, que seguramente ahí sí que no va a haber sorpresas. Quiero decir que el que se mueva, Mariano lo saca de la foto. Mariano, es un nuevo Mariano? candidato, ¿no? No es Marianito el corto. Oh, sí, no lo sé. Bueno, hoy vamos a hablar, lo anunciamos ya la semana pasada, sobre las elecciones en Estados Unidos, la forma de elegir el presidente, muchísimas cosas. Y para eso hemos traído a Edward Ruf, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond, en Virginia, Estados Unidos. En el pasado ha tenido afiliación con los republicanos en España, siendo portavoz durante las elecciones presidenciales del 2008-2012, aunque hay que dejar muy claro que en la actualidad no tiene ningún vínculo ni afiliación con esta organización. Es ponente tertuliano en España sobre temas de historia y política en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Edward? Pues más de 15 años ya. Más de 15 años, ¿no? Además, casado con una española, ¿no? Correcto, sí. Yo tengo un íntimo amigo, el padrino de mis hijos, que está casada con una tejana. Ah, muy bien. En Dallas, he estado varias veces. Cuando a mí me preguntan claro, muchas veces el europeo se confunde y se piensa que Nueva York es el auténtico Estados Unidos. Yo digo que es una parte de Estados Unidos, que para conocer Estados Unidos te tienes que ir también como a estados como Texas, ¿no? Sí, yo creo que casi podemos decir que hay Nueva York, hay California y luego los Estados Unidos. Y luego los Estados Unidos. Yo creo que eso muchas veces no nos queda claro. Pedro, bueno, felicidades, porque solo tengo felicitaciones del programa de la semana pasada, los últimos de Filipinas, los héroes de bater. Bueno, pues es para mí un motivo de orgullo y satisfacción oírlo. A ver si conseguimos mantener el nivel de satisfacción para nuestros oyentes con este programa y los que vengan. Bueno, cita con la historia, y yo creo que esto es muy interesante, sobre todo por los tiempos que corren, un programa que sea clarificador, porque muchas veces hablamos de cosas que no entendemos. No entendemos cómo se elige un presidente en Estados Unidos, no entendemos qué es el colegio electoral, por qué se introduce en la Constitución. Es decir, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es esta polémica de la que hemos hablado, de la que nos han hablado, de si Hillary Clinton tuvo más votos que Trump. Dices, no, el número de votos que tuvo Trump es exactamente 306 frente a 232 que tuvo Hillary. Votos electorales, ¿no? Votos electorales, porque en Estados Unidos, para elegir al presidente, no se cuentan, para resumirlo, no se cuentan las papeletas, se cuentan los estados, o sea, el estado que gana cada candidato. Bueno, al final, pues Trump tuvo 304 de 306, porque hubo 2 electores tránsfugas, y Hillary perdió todavía más, de 232 bajó a 227. Claro, claro, pero cuando hablan en voto popular, yo creo que nunca se había puesto en duda. Esto no es la primera vez que pasa. No sé si George Bush hijo también perdió un voto popular pero ganó en electores. Esto no es anterior y nadie se había plantado en cambiar este método de elección, ¿no? Pues claro, ahora cuando un partido ha perdido, insisto que este programa no es para posicionarnos, sino para contar cómo es la elección de un presidente en Estados Unidos. Digo, para que todos aquellos que lo pongan en duda, ¿no? ¿Cómo es, Edward, la elección de un... yo sé que es más complejo de lo que podemos explicar aquí, pero... Vamos, para empezar, casi podemos decir que el voto, ese dato de voto popular, es casi irrelevante, porque las reglas de juego tienen que ver con ganar la mayoría de votos del colegio electoral. No hay un voto popular nacional. Lo que sí hay son 51 votaciones populares en cada uno de los estados, más la capital, el Distrito de Columbia. Entonces,
es un poco engañoso decir, pero ha ganado Hillary Clinton porque ha ganado el voto popular, porque ni siquiera las estrategias, las campañas iban dirigidas a digamos, el total de voto a nivel nacional. Bueno, si me permites añadir, Ted, uno de los asesores de George Bush hijo para las campañas electorales tituló un libro que escribió sobre ellas algo así como Camino u Objetivo 270, porque 270 es el número de electores que te da la mayoría. O sea, son 538 electores y la mayoría, con lo que alguien se hace presidente, un candidato se hace presidente, es con 270. Entonces toda la estrategia electoral va dirigida, toda la campaña va dirigida a obtener ese mínimo de electores ganando estados. Efectivamente, entonces cada candidato tiene su estrategia, tiene que intentar sumar esa cifra mágica de 270. Y bueno, pues eso condiciona mucho la campaña. Pero Edward, en Estados Unidos, con esta derrota de Hillary Clinton, se ha puesto en duda el modelo electoral, porque en España sí lo han puesto en duda. Tú veías la noche electoral y ponían en duda, todo el mundo quería buscar una justificación. Insisto, aquí no estamos ni para justificar ni para condenar, estamos para decir los hechos. Y en España todas las cadenas ponían en duda que era un método injusto, en el 2017, pero nunca se había puesto en duda en los años anteriores. Bueno, la elección de digo en España, Bush y Gore, sí, ahí sí se puso otra en duda. vez más, en este caso el Partido Demócrata también ponía en duda este sistema. Hay que entender el sistema dentro del contexto de la fundación de los Estados Unidos y cómo es realmente nuestro sistema. Porque, hablamos de democracia, pero en realidad Estados Unidos es lo que podríamos llamar una república representativa y federalista. Y lo del colegio electoral va muy vinculado a esa idea de que es una unión de estados, ¿no? Y no hacemos una votación nacional, hacemos votación a nivel de cada estado. Y es uno de los elementos de varios que tenemos en nuestro sistema y en nuestra constitución, que los fundadores pensaban que servían de salvaguardias de la libertad, porque tenían mucha preocupación sobre todo de lo que llamaban la tiranía de la mayoría. Entonces, pues había que tener cierto cuidado con algunos elementos de la democracia. Desde luego, la democracia pura no entraba en el diseño de los fundadores. Es que hay que entender que esto es en los años 80 del siglo XVIII, que coincide con la Revolución Francesa, donde se producen precisamente los excesos de democracia directa que ha mencionado Ted, cuando la Asamblea Nacional se convertía en tribunal popular y llevaba la guillotina al grupo que entonces perdía. Los jacobinos pues llevaban a los girondinos, y luego los jacobinos se acababan purgando entre ellos, y si por lo que sea estos perdían la mayoría, los jacobinos, en la Asamblea, pues se declaraba el Ayuntamiento de París soberano y seguía eliminando gente. En cambio, en Estados Unidos se hace una labor muy larga, muy interesantísima desde el punto de vista del estudioso del derecho y de las ciencias políticas, de elaborar una constitución con los padres fundadores, que son los representantes de las 13 colonias, antiguas 13 colonias, y de ahí sale la figura que se llama de los checks and balances, de los contrapesos y equilibrios, en las que ningún poder pueda imponerse al otro y tengan todos que negociar entre ellos. Efectivamente, entonces hay varios elementos, como pues 3 ramas de gobierno con clara separación de poderes. Incluso dentro de la rama legislativa hay una división de poderes entre el Senado y la Cámara de Representantes, pero una división real, y cada cámara tiene sus derechos, sus privilegios y sus poderes. Por ejemplo, los senadores no venían de una votación directa de pueblo, venían por nombramiento de las legislaturas en cada estado. Esto hasta el año 1913.
Y el colegio electoral yo creo que es uno de los, ¿no?, de esos elementos. Bueno, también me gustaría añadir como curiosidad que en Estados Unidos habéis prohibido las aristocracias y las dinastías. Bueno, luego están ahí los Kennedy, los Bush, los Clinton han intentado fundar una dinastía, pero ahí hay una institución formada por miembros vitalicios, que es el Tribunal Supremo. También, precisamente para separar a los jueces, una vez propuestos por el presidente y ratificados o denegados por el Senado, convertirlos en absolutamente independientes. No tienen que estar ahí manejándose, chalaneando, a ver si me reeligen para otro mandato. Pero fíjate, yo me gustaría preguntarle a Eduard si esto que aquí hemos opinado más que los propios americanos o los norteamericanos o los suseños, que a lo mejor sería la palabra más justa, no sé, ¿este modelo ha sido puesto en duda dentro de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay un partido ahora mismo que está claro, en duda, el partido perdedor que ha perdido, pero en principio es uno de los elementos de nuestra Constitución y la, digamos, arquitectura de nuestro gobierno que ha proporcionado esa estabilidad que ha habido durante 241 años de la República Norteamericana. ¿Y cómo funciona? Nos has adelantado cuestiones, pero ¿no te parece, Pedro, que es importante que Edward nos explicara cómo funciona? Pues muy bien. Adelante. Bueno, perfecto. Vale, entonces, en vez de un voto popular nacional, tenemos 51 votaciones populares, una en cada estado, ¿sí? El mismo día. El mismo día. Eso es interesante saberlo, porque se buscaba que no hubiese manera de que unos influyesen en otros, y por eso se puso un día que es precisamente el primer martes después del primer lunes de noviembre. Eso es. Cada 4 años, el año bisiesto. ¿Y sabes por qué es el primer martes? A ver. Porque ha acabado la cosecha. ¿Por qué el primer martes después del primer lunes? Bueno, primero el martes, porque cuando establecieron esta normativa, pues tenían en cuenta que la gente tenía que viajar normalmente para acudir a las urnas, y no querían obligar a la gente a viajar en domingo, respetando, ¿no?, el Día del Señor. Y tenía que ser el primer martes después del primer domingo para evitar, después del primer lunes, para evitar que cayera en el 1 de noviembre, que para los católicos, por supuesto, es el Día de Todos los Santos, el día de obligación. Entonces, para evitar también un problema para los votantes católicos. Eso es un poco de la historia ahí. Pues se hace, ese sería, aunque ahora está de moda y se ve cada vez más en algunos estados, se permite lo que llaman early voting, ¿no? Unos días antes, voto anticipado. Sí, voto anticipado. Bueno, entonces, cada estado tiene un número de electores o votos electorales asignado. ¿Y cómo asignan esos votos? Pues según la representación que tiene ese estado en el Congreso. Como sabes, cada estado tiene 2 senadores y un número de representantes en la Cámara de Representantes según la población. Un ejemplo, California, que tiene 53 representantes en la Cámara de Representantes, y sus 2 senadores pues tiene 55 votos electorales, ¿no?, en el colegio electoral. Bueno, entonces, lo que pasa el día de las elecciones, los votantes lo que realmente están haciendo es elegir a los electores que van a elegir al presidente. Eso es. Que ellos son los que aparecen en la Constitución, que se dice que cada estado designará, porque tampoco al principio se pensaba que fuesen a ser elegidos en votación popular, los podía elegir la Cámara de cada estado. Eso es. Y luego eso se va imponiendo, que los elijan en votaciones populares. Sí. Los padres fundadores creían que iban a ser unas personas sabias, prudentes, como decimos en España, con la diligencia del buen padre de familia en el Código Civil y Mercantil. ¿Has estudiado, Javier? Sí, yo lo he estudiado. Que ha estudiado media España. Pero el que vale y el que no ha de hecho, se decía. También. Y entonces estos electores, a medida que se van estableciendo y asentando los partidos políticos,
y la propia maquinaria electoral pues van perdiendo ese carácter de patriarcas o de buenos padres de familia para acabar convirtiéndose pues en unas máquinas humanas que obedecen los designios del partido. O sea, los candidatos, los electores demócratas elegidos en California o en Nueva York se comprometen a votar todos en bloque por el candidato que, en este caso Hillary Clinton, y los electores republicanos de Pensilvania y de Florida se comprometen a votar por Donald Trump, porque en las papeletas, tú nos corregirás, Ted, no aparece el nombre, o no suele aparecer mayoritariamente el nombre de Donald Trump, de Hillary Clinton y de sus vicepresidentes. A veces aparecen los nombres de los electores. Nunca aparecen los nombres de los electores. Normalmente aparecen los nombres de los candidatos. Y en algunos estados pone electores de Donald Trump, electores de Hillary Clinton. Pero los nombres individuales, los 55 electores en California de un partido otro, esos nombres no aparecen. Oye, y presidentes con más electores que votos. Ahora que hemos estado en la dicotomía... Bueno, ¿me permites que te interrumpa, Javier? Sí, por favor. Porque estábamos eligiendo a los electores. Sí. Bueno, elegimos a los electores, que el año pasado fue el 8 de noviembre. ¿Y qué hacen los electores? Porque tenemos electores. ¿Qué es el colegio electoral? Vale, pues sí, cuento. Primero, solo un dato. El candidato ganador de voto popular, digamos, en el Estado, la pluralidad o la mayoría. La mayoría. Vosotros decís plurality, mayoría. Se lleva la totalidad de los votos electorales, ¿no? Entonces, en California, como el ejemplo que estamos poniendo, pues Hillary Clinton tenía clara mayoría sobre Trump, entonces se ha llevado los 55 votos electorales ahí. Entonces, ¿qué pasa después? Perdona, una excepción. Hay dos estados que distribuyen esos electores de una manera proporcional, que son Maine y Nebraska. Pero la mayoría, los otros 49 circunscripciones, incluyendo el distrito, pues usan este método mayoritario. El que gana, aunque sea por un voto, se lleva a todos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? A continuación, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, son fórmulas así como muy complicadas, ¿no? Los electores se reúnen en sus respectivos estados y oficialmente votan a presidente. En las capitales, ¿no? En las capitales, efectivamente. Es por lo mismo, los padres fundadores buscaban que no hubiese ninguna posible influencia o corrupción de los electores. Por eso en la misma Constitución ahí aparece. Por eso tampoco querían que la elección del presidente la hiciesen las cámaras, los congresistas o los senadores, y creo que se mantiene la prohibición de que los congresistas y senadores federales y los empleados del gobierno federal puedan ser electores, efectivamente, ¿no? Para evitar cualquier asunto de soborno, colusión de intereses y todas esas figuras tan bonitas que también nos ha gustado en el derecho mercantil. Oye, entonces votamos y luego votan. Esos votos quedan grabados en lo que llaman certificados de votación y se mandan al presidente del Senado antes del cuarto miércoles de diciembre. ¿Sí? Y el 6 de enero se celebra una reunión conjunta de las dos cámaras del Congreso para contar los votos. Y el presidente del Senado preside la sesión. ¿Sabemos quién es el presidente del Senado? Pues el vicepresidente saliente. Eso es. Entonces da una circunstancia histórica curiosa. Ha habido varios vicepresidentes presidiendo este recuento que han tenido que anunciar su propia derrota oficialmente, ¿no? Como ha sido el caso de Al Gore en el año 2001. ¿Sí? En el 6 de enero, pues a contar los votos, pues ha tenido que declarar formalmente que él había perdido. Claro, porque él era el vicepresidente del gobierno de Bill Clinton, ¿no? Aquí, Javier, como somos ecuánimes, tú lo has dicho, tenemos solo hechos, pues ya que te ha citado a un demócrata que pasó un mal rato, yo voy a citar a un republicano que pasó el mismo mal rato, que fue Nixon en el 61, que era el vicepresidente de Eisenhower. Eisenhower presidía el Senado, tuvo que participar en el recuento de los votos
y certificar que le había ganado Kennedy, aunque se mantiene la polémica de si Nixon sacó unos pocos miles de votos populares que Nixon. Sí. Perdón, que Nixon sacó más votos populares que Kennedy. Bueno, y además en el caso de Nixon, yo creo que es el único caso que, siendo derrotado, siendo vicepresidente, luego optó otra vez a la presidencia. No, sí. hubo otro, Thomas Dewey, en el 44 y 48, me parece, también por el Partido Republicano. Lo de Nixon, que tú dices, es más impresionante porque no solo fue vencido por Kennedy en unas circunstancias, vamos a decir, oscuras. Además, es que fue una elección muy reñida, porque, por ejemplo, Nixon era de California. Se fueron todos a la cama creyendo que Kennedy se había llevado California, pero los días siguientes se fueron contando los votos por correo, sobre todo del personal militar, y resulta que el ganador fue Nixon, el ganador definitivo. Pero es que Nixon no solo perdió la presidencia, es que creo que al año o a los 2 años siguientes se presentó para gobernador de California, su estado, y perdió también. O sea, y estaban, no sé qué pasaría, a lo mejor Ted lo sabe, no sé si es que no habría candidatos en el Partido Republicano para presentarle en el 68 frente al vicepresidente de Johnson. Pero eso fue y ganó. Y luego en el 72 obtuvo una de las mayores victorias en el colegio electoral que jamás se han producido, porque creo que ganó en todos los estados menos el distrito federal y Massachusetts. Bueno, entonces ya nos hemos metido de lleno en la pregunta que yo os hacía hace unos minutos, que no la vamos a contestar ahora porque nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato. No se mueva nadie, estamos en Cita con la Historia con Pedro Fernández Barbadillo y con Edward Ruf. Información con valores, comprometidos con la verdad. Radio Ya. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Es el himno del presidente, ¿no? Pues sí, yo como monárquico tengo que decir que estoy muy ofendido porque los republicanos de todas las repúblicas nos quieren copiar todo el protocolo y todas las maravillas de la historia que hemos ido elaborando las distintas naciones monárquicas, y ahora encima también tienen su propio himno presidencial, hombre. Es como Napoleón, que hay que ver qué uniformes de prefecto diseñó para sus jefes de policía y para tener controlada la población. Bueno, es verdad que se ha perdido algo de esa austeridad republicana que caracterizaba, ¿no?, Estados Unidos en sus primeros años, y se ha ido cada vez a más. Entonces, bueno, la propia ceremonia de investidura parece, una coronación. Más, sí, yo estuve tuiteando el día de la coronación y decía, bueno, es que solo falta el manto de armiño y el cetro por ahí. Bueno, y la verdad, oye, es que la primera dama, qué bien ha quedado esta primera dama que tenemos.
de Melania. Es la envidia. Yo creo que eso ha influido mucho en el odio que le tienen algunos a Donald Trump. Es que aparte de presidente de Estados Unidos, millonario y demás, fíjate con qué mujeres está. Oye, yo comentaba antes de irnos a publicidad que ha habido, no solo en el caso de Donald Trump, ha habido otros presidentes donde ha habido más voto popular que electores, ¿no? Sí. Habíamos adelantado ya algunos. Sí. Bueno, en la historia ha habido, bueno, algunos dicen 4, otros dicen 5, ¿no? Sí. Desde luego 4, seguramente, el caso más reciente, pues de este año, Trump contra Clinton, Bush contra Gore, pues caso muy famoso con el fiasco de Florida, ¿no? Y antes, pues en 1888, en la elección entre Benjamin Harrison y Grover Cleveland, Cleveland perdió en el colegio electoral y sin embargo ganó el voto popular. ¿Y de quién era cada partido? Grover Cleveland demócrata y Benjamin Harrison republicano. Uh-huh. Y tenemos otro caso en 1876, Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden. Entonces hay un quinto caso, pero realmente no está claro. Sí, porque es John Quincy Adams y Andrew Jackson en 1824. Lo que pasa es que había todavía 6 estados que realmente no realizaban votación popular para elegir los electores. Entonces no era un voto realmente nacional. No se puede realmente determinar yo creo la que suma. ese caso que dices, Eduardo, con permiso, se produce la elección en el Congreso. Es interesante por otras razones, no por la diferencia entre voto popular y voto de colegio electoral. Sí. Es interesante porque ninguno de los candidatos sacó una mayoría del colegio electoral y por tanto tuvieron que ir a lo que vamos a llamar el plan B de nuestra Constitución, lo que llaman la elección de contingencia, y pasa a la Cámara de Representantes. Y es uno de los 2 casos donde la Cámara de Representantes ha elegido al presidente de los Estados Unidos. Hay un tercer caso que podríamos comentar que no es exactamente la Cámara de Representantes, pero sí, hay 2 casos. Este es uno de ellos. ¿Estos son presidentes elegidos por el Congreso? Por la Cámara de Representantes. Sí. ¿Y ha habido casos de presidentes elegidos por el Congreso? Bueno, en este caso Este caso, y en 1800 también, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Sí. Pero es que ten en cuenta, Javier, que según la Constitución al presidente le elige la Cámara de Representantes y al vicepresidente le escoge el Senado. Sí. Y encima, para la Cámara de Representantes, para que nuestra audiencia comprenda el carácter federal de Estados Unidos, creo que se distribuyen los votos de los representantes según el estado al que pertenecen, y que el candidato a presidente ha de reunir un número proporcional de votaciones de los estados, no de los representantes. Efectivamente, básicamente se decide en la Cámara de Representantes, pero hay un voto por estado, a pesar de tener varios representantes. Sí, perdona, volviendo a tu ejemplo, o sea, California con 53 representantes tendría un voto. Se tendrían que poner de acuerdo esos 53 representantes, que algunos son republicanos, la mayoría demócratas, en a quién votar. Y Nueva York, que tiene 29, los 2 senadores, 27 representantes, lo mismo. Texas con 34, lo mismo. Sí. O sea, y luego Alaska, que es un solo representante, pues no habría problema. Eso es. Esperemos. Eso es. Oye, ¿creéis que este método se puede suprimir, o como nos has contado antes, está dentro de la Constitución y es uno de los pilares inamovibles, y que solo cuando ha perjudicado a uno de los 2 partidos, pues en algún momento sale alguna voz discordante? Yo lo veo muy difícil porque, para empezar, es una parte fundamental del carácter federalista de nuestro sistema. Da un poder precisamente a varios estados que no tendrían ese poder si no fuera por el colegio electoral. Entonces no van a renunciar, ¿no? Ese privilegio. Y para quitar esto,
según el proceso normal, tendría que enmendar la Constitución, que requiere pues una supermayoría de 2/3 del Congreso y luego la ratificación de 3/4 partes de los estados. Y yo no veo esos estados como, bueno, donde hay mucha actividad durante las elecciones, ¿no? Ohio, los swing states, ¿no? Ohio, Indiana, Virginia, Pensilvania, renunciando pues ese rol que tienen. Bueno, es que una de las curiosidades de este sistema es que te lleva a que los candidatos, como ya hemos dicho, hagan la campaña pensando en los estados que pueden ganar y se desentienden de los estados en los que no tienen nada que hacer. Por ejemplo, Trump no ha hecho campaña ni en California ni en Nueva York, y Hillary Clinton pues tampoco hizo campaña en los estados del Medio Oeste, creo que tampoco pasó por Texas y por supuesto no fue a Alaska. Entonces, claro, para estos estados que ha citado Eduard, de Florida, de Ohio, de Pensilvania, o New Hampshire, con las primarias, se convierten están en el foco del mundo entero durante estos meses. Y la otra cosa que hay que resaltar es, este sistema obliga a los candidatos a crear una coalición más amplia de lo que normalmente tenían que hacer. Y eso es bueno, es sano para el sistema, porque evita facciones muy extremistas, digamos. Entonces, ese sistema ha obligado pues, a Trump, por ejemplo, a tener el sur, ¿no? Ganar el sur, pero también el Midwest industrial, claro, y también el norte del país. Entonces tenemos una amplia, ¿no?, representación de intereses, de estados diferentes, con incluso diferencias culturales, etcétera. Y bueno, eso es uno de los beneficios de este sistema. Obliga a los candidatos a ser atractivo, ¿no? Y generar un consenso más amplio de lo que normalmente. Y si no, pues por ejemplo, a lo mejor acabaríamos con pues la élite de Nueva York, California y Chicago gobernando en eternum, ¿no? Sí. Y sin tener en cuenta los intereses del resto del país. Entonces eso es una cosa muy positiva de este sistema. Bueno, sobre esto de las coaliciones, hay un ejemplo muy curioso que es el de Truman en el 48. Truman llega a la presidencia porque le elige Roosevelt, se le imponen en cierta manera, porque Roosevelt es el primer presidente que rompió la costumbre instaurada por George Washington de cumplir solo 2 mandatos. Él cumplió 3, ganó un cuarto mandato en el año 44 y de no haberse muerto en abril del 45, a saber lo que habría pasado. A consecuencia de esto, el Congreso de Estados Unidos aprueba la limitación de mandatos a dos mandatos seguidos. Entonces, bueno, no tiene por qué ser seguidos, 2 mandatos simplemente. Entonces Truman llega a la presidencia porque se lo imponen a Roosevelt en lugar del anterior vicepresidente, que creo que era Henry Wallace, que según unos era agente soviético y según otros era simplemente un gran imbécil. Por fortuna no llegó a la presidencia. Entonces Truman completa el mandato con el que había sido elegido con Roosevelt. Hay elecciones en el 48 y se encuentra a unas pocas semanas de las elecciones en un caos absoluto, porque se le había escindido parte del Partido Demócrata en el Deep South, en el profundo sur, con un mensaje de un candidato de lo que se llamó Dixiecrat, creo que era, que hablaban de, un candidato del sur que reivindicaba los derechos de los estados, que quería mantener las leyes de segregación. Y por otro lado también estaba el grupo progresista de izquierdas que presentaba a Wallace. Entonces el Partido Demócrata empezaba a perder votos por los 2 lados, y los republicanos, que presentaban por segunda vez a Thomas Dewey, gobernador de Nueva York, se las prometían muy felices, pero Truman fue capaz de darle la vuelta y construir una de estas coaliciones y ganar cuando nadie lo esperaba, hasta el punto de que Dewey dijo: hemos perdido porque se nos escapó el voto de los agricultores. Sí. Cosas de esas, que por ejemplo los demócratas no solían tener el voto de los agricultores en los estados del Medio Oeste. No hay una cuestión que yo te quería preguntar. Estamos haciendo un repaso por la reciente historia de los Estados Unidos,
y podemos llegar, hemos hablado de Nixon, hemos hablado de Kennedy, Nixon, que posiblemente uno de los presidentes, en la segunda vez que se presenta, creo que tiene todavía más votos que en la primera vez. Muchos más. Y al final, pues el tema de Watergate, que yo creo que comparado con otros escándalos, sobre todo los que hemos tenido en Europa, bueno, eso sería otra cuestión. Llegamos a Jimmy Carter. Jimmy Carter, que para Europa puede pasar como uno de los peores presidentes que haya tenido también para los norteamericanos. Bueno, entonces está 4 años y genera todo lo contrario, que es llegar a Ronald Reagan, ¿no? Así que, ¿qué otro presidente junto con...? Porque es verdad que George Bush padre también está solo 4 años y no sale elegido en la reelección, pero la percepción que yo tengo es que, a pesar de que no fue elegido por segunda vez, no deja esa mala herencia o esa mala impresión que causó Jimmy Carter. Sí, porque no olvidemos que Bush padre pues es casi la continuación de la presidencia de Reagan, como un tercer mandato, sí, o validación del programa de Reagan. Y ya si es difícil después de 2 mandatos que un mismo partido no saque un tercer mandato, pues un cuarto ya es casi imposible. Entonces, claro, eso yo creo que ha influido en parte en la derrota de Bush padre. Lo que Carter representaba pues era una derrota completa, porque bueno, su presidencia había sido un fracaso. Y sobre todo en política internacional, perdóname, tenemos el tema de los rehenes, las dictaduras de Carter, de influencia soviética en Nicaragua, la expansión en la guerrilla, la expansión. No, yo quería añadir que un factor fundamental en la derrota de Bush para su reelección es que se presentó un tercer candidato con muchas posibilidades, que era Ross Perot, que no sé si llegó a sacar casi el 20% de los votos, un porcentaje muy alto. No ganó en ningún estado, pero se supone que se calcula la mayoría de esos votos que obtuvo provenían de republicanos desencantados con la política de George Bush. Bush hizo un anuncio muy famoso que decía algo así como: lean mis labios, no más impuestos, y lo incumplió. Sí. Entonces fue uno de los motivos. Eso en algunos países se paga. También tú preguntabas antes, Javier, por planes para cambiar el colegio electoral. Yo, que estoy leyendo sobre este tema porque a mí me interesa mucho, resulta que en los años 60 se producen 2 conmociones que están muy importantes, que llevan a que a finales de los 60 y principios de los 70 se hable mucho de este tema. El de los 60 no se sabe quién ganó en el voto popular, si Nixon o Kennedy. Ahora dicen que fue Nixon por un conteo en Alabama, pero es que en el año 68 se presenta otro tercer candidato, George Wallace, que fue gobernador de Luisiana o de Alabama, ¿no? De Alabama, yo creo que fue de Alabama, que es el último intento de los segregacionistas del sur de mantenerse. Por cierto, todos demócratas. Si no olvidemos, porque Wallace era demócrata. Dicen que los republicanos son racistas, el Partido Demócrata. y Wallace sí gana en varios estados, en Tennessee, en Alabama, en Luisiana, y hasta el punto de que claro, obtiene electores en el colegio tuvo electoral. Un atentado, ¿no? Sí, curiosamente tuvo un atentado del que salió vivo, pero quedó postrado en silla de ruedas. Pero es que si Wallace creo que ganó en 5 o 6 estados, ¿no? A lo mejor me estoy confundiendo, no sé, tal. Y obtuvo, claro, electores. Pues si hubiese ganado en algún otro estado más, podía haber impedido que el colegio electoral eligiese por mayoría de la mitad más 1, o sea, los 270, candidato, presidente y vicepresidente, con lo que la elección habría ido, como es el caso que nos ha contado Edward, en 1800 a la Cámara de Representantes para presidente, y en la Cámara de Representantes tenía mayoría el Partido Demócrata, con lo que Nixon, aun habiendo ganado en voto popular en las elecciones, podía haber perdido. Entonces, claro, eso es un sistema que, si se produce algún fallo, como en todos los sistemas, pueden generar problemas. Pero no es necesariamente fallo lo que estás describiendo. Si un candidato es capaz de generar esa coalición más amplia, pues entonces la Constitución prevé pues que no la votación de contingencia es esa. Entonces, de momento hemos tenido 241 años de transferencia pacífica de poder,
lo que ningún otro país en el mundo, en la historia, puede decir. Efectivamente. Y parece que el sistema funciona bastante bien. Incluso con estos elementos que algunos tachan de antidemocráticos, y probablemente son precisamente los elementos que permiten suavizar algunos de los peligros de democracia pura, ¿no? Efectivamente. Todos creemos en el poder del pueblo y la democracia, pero limando y conteniendo algunos de sus riesgos. Hay un cínico una vez que dijo pues que es importante, ¿no?, controlar algunos aspectos, que ha descrito a la democracia como 2 lobos y un cordero votando sobre qué hay para cenar, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, división de poder y cuidado con la tiranía de la mayoría. Y eso era siempre la obsesión de los fundadores. Bueno, tiene razón Edward en lo que dice de que mal que bien, en el peor de los casos, todo presidente elegido en Estados Unidos, fuese por el colegio electoral o por la Cámara de Representantes, había pasado por las elecciones, porque mientras hablaba me acordaba del caso de Italia, que han tenido hace poco 2 primeros ministros, Matteo Renzi y Mario Monti, que no fueron elegidos en elecciones, no eran diputados, o sea, fueron elegidos por su parlamento, porque en el caso de Mario Monti pues era lo más conveniente para Italia, para salvarse de la quiebra. Pero no habían pasado por elecciones, y la Constitución española permite que el Congreso de los Diputados pueda elegir a cualquier español que pase por la calle, y a ministros que no tienen por qué ser necesariamente diputados, ¿no? En cambio, en las autonomías se impone que el presidente sea un miembro de la Cámara. Claro que también puede haber casos como el de Puigdemont en Cataluña, que era el número 4 de la lista por Gerona. Y en los carteles él no salía. Oye, estamos llegando, nos queda todavía algo de tiempo, pero sí que me gustaría, habéis adelantado algo de por qué de marzo a enero, esto está recogido en la enmienda 20, ¿no? Sí. Sí, antes en la toma de posesión, el día de inauguración, Inauguration Day, o Coronation Day, era en marzo, pero eso suponía, claro, atrasar mucho la entrada de la nueva administración. Votación a principios de noviembre, toma de posesión en marzo. Y claro, tenía sentido cuando en una sociedad rural, en la que no había pues no digo ya coches de motor, no es que no había ni trenes cuando se empieza. Y entonces en los años 30 se aprueba esta enmienda 20ª que adelanta la toma de posesión a enero, pero creo que el presidente saliente sigue hasta el mediodía, ¿no? Hasta las 12. Hasta las 12 del mediodía. Sí. Así que sigue todavía alguna reminiscencia del pasado, alguna costumbre, alguna tradición, ¿no? Oye, ¿qué anécdotas podemos contar de estas últimas trayectorias del presidente Trump, ya metidos en la recta final del programa? Bueno, yo tengo una anécdota sobre este tema de la investidura día 20, luego hablamos de Trump específicamente. Una cosa que he descubierto, que no sabía, pues es el día 20 de enero, y si cae en domingo, se hace el juramento de todas formas, y la celebración pública, el juramento público que vemos en el Capitolio, se hace el día siguiente, ¿no? Pues yo no sabía, pero en 1849 Zachary Taylor se negó a hacer el juramento en domingo. ¿Así? Porque, bueno, pues un hombre muy piadoso y no consideraba eso correcto. Pero no era posible o no era apropiado tener un vacío de poder durante 24 horas. Entonces, el presidente pro tempore del Senado, un tal David Rice Atkinson, asumió la presidencia durante 24 horas. Y la mañana siguiente, Zachary Taylor ya se convirtió en presidente. El presidente, es decir, se negó a la toma de posesión el domingo. Sí. Así que el vicepresidente fue presidente. Entonces, no, el vicepresidente, el presidente del Senado. El presidente del Senado. No nos liemos. Pero el presidente saliente. Sí. No el presidente, que es el vicepresidente de Zachary Taylor. Bueno, también hay otra anécdota que a mí me hizo mucha gracia, y es que en enero suele hacer tanto frío en Washington que, por ejemplo, Reagan, para su segundo mandato, juró dentro del Capitolio.
porque había, pues no sé si 14 o 15 grados bajo cero. Debían estar los pingüinos paseándose por la capital. Y siendo marzo, un presidente, William Harrison, se empeñó en jurar sin abrigo, en ir al acto sin abrigo, porque era muy macho, era general, en 1841. Y pilló una pulmonía que lo mató. Fue el primer presidente muerto en la Casa Blanca, y su mandato duró pues 30 y tantos días. Sí, un mes. ¿Y sabéis que Obama ha hecho el juramento 4 veces? Pues a pesar de dos veces elegido, 4 veces. ¿Y eso? Pues la primera vez, no sé si os acordáis, hubo un pequeño lío con el presidente del Tribunal Supremo que administra, digamos, el juramento. Pues hubo un lío de palabras, ¿no? Sí. Y bueno, por si acaso obligaron a Obama a repetir el juramento el día siguiente en privado, por si acaso, ¿no? Uh-huh. Y en su segunda investidura, pues como cayó en domingo, pues él hizo el juramento en privado y volvió a hacer el juramento el día después en la ceremonia pública. Oye, claro, y esto motivó que jurara 4 veces su cargo. Sí, sí. Oye, ¿qué sabes de la Biblia que usó Obama? Que era la de Abraham Lincoln. Muy simbólico, pues quería, como Obama había anunciado su campaña justo en Springfield, Illinois, haciendo referencia pues a gran Abraham Lincoln, ¿no? Libertador de los esclavos, el gran emancipador. Sí, sí. Que nosotros no lo sabemos. Sí, sí. Vosotros sí. Sí, en Illinois, y como Obama era senador del estado de Illinois, y en su investidura pues utilizó los presidentes electos tienen la costumbre de jurar sobre una Biblia, y él eligió la Biblia de familia de Abraham Lincoln. El gran poder simbólico de... Sí, también hay otra anécdota muy triste, que es cuando jura Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, en el avión en el que vuelven con el cadáver de Kennedy a Washington, y él jura sobre el misal católico de Kennedy, con su viuda al lado, que tenía todavía el vestido manchado de sangre. Bueno, vamos a ir primero a publicidad, y ya nos quedan 10 minutos para acabar el programa, pero vamos primero a publicidad. Muy bien. Información con valores, comprometidos con la verdad. Radio Ya. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. En la realeza hay dignidad, majestad, lo que excluye la posibilidad de un asesinato. Verá, si usted apuntara con un revólver a un rey o a una reina, su mano temblaría como un flan. Yo no apuntaría a nadie con mi revólver. Siempre es una buena política, muy buena. Pero si lo hiciera, le aseguro, si lo hiciera, la visión de la realeza le obligaría a eliminar toda idea de derramamiento de sangre y se quedaría... ¿cómo describirlo? Extasiado. Ahora bien, ¿un presidente? Oh, por favor, ¿por qué no disparar a un presidente?
¿Por qué no disparar a un presidente? Sí, bueno, esto no es que tengamos no, yo no tengo ningún... porque luego si no podríamos entrar en Estados Unidos. Es un corte de la película Sin Perdón de Clint Eastwood, que está hablando Bob el Inglés, que es un admirador de la reina Victoria. Pero muy apropiado, ¿no? Muy apropiado cuando está la izquierda. Hay quien dice que los demócratas no son de izquierdas, qué cosas. Cuando está la izquierda en Estados Unidos, en Twitter y en las calles, pidiendo, planeando, deseando, incitando incluso al magnicidio, a matar a Donald Trump. Oye, cuéntanos eso de violencia por parte de la izquierda, que yo creo que se puede decir de broma o no de broma, pero bueno, a lo mejor es la primera vez que sí, hemos visto un tremendo pico de violencia, incluso antes de la investidura. Nada más salir elegido, pues ya manifestaciones que se han vuelto violentas. El mismo día de la investidura en Washington hubo incendios. Esto no había pasado antes, ¿no? O no con esta violencia, vamos, que... Bueno, hay muchos episodios de violencia política en Estados Unidos, y hay varios casos donde viene de grupos que acusan a republicanos de ser fascistas y sin embargo son estos grupos de izquierdas que realmente participan en la violencia. ¿Dónde estamos viendo esto? En las calles, en la ceremonia de investidura y hasta en los campus universitarios. El caso más reciente ha sido en Berkeley, en California. Pues unos activistas de izquierdas pues han logrado impedir pues el discurso de un tal Milo Yiannopoulos, que es un comentarista, ¿no?, de derecha, es un británico. Pues básicamente han destrozado la libertad de expresión en el campus, porque han logrado que cancelara su discurso, porque básicamente estos estudiantes no estaban de acuerdo con lo que iba a decir, pero con una violencia tremenda. Hicieron pues 200.000 euros en daños en el campus. Es simplemente un ejemplo de muchos que estamos viendo ahora. Pero claro, cuando se dice que ahora mismo se está viviendo un episodio de tensión por culpa de Trump, yo creo que aquí, a una semana de la victoria del presidente Trump, ha habido gente que ha tenido muy mal perder, es decir, o que no ha respetado las elecciones. Es la percepción que tengo. No, la sociedad está muy crispada, está muy crispada porque los que tenían que haber aceptado el resultado electoral no lo aceptan. Hay una paradoja aquí, o hipocresía. Pues días antes de las elecciones, Trump decía que, bueno, pues cuando todo el mundo pensaba que iba a perder, decía, pues sí, tendría que evaluar pues los resultados y a ver si iba a aceptar. Bueno, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza de la izquierda. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede poner en duda la legitimidad del sistema? Eso es una barbaridad. Sale Trump ganando, y los mismos que días antes criticaban esa postura, pues ahora están haciendo todo para deslegitimizar la elección de Trump. Incluso unas figuras de Hollywood montaron un vídeo para pedir a los electores que no votasen a Trump. Incluso también decían, bueno, que tampoco tenían por qué votar a Hillary Clinton, pero por favor, que no votasen a Trump. Y eso es precisamente un golpe de Estado. Sí, es minar las bases democráticas de nuestro sistema. Sí. ¿No? Bueno, a mí me ha llegado un meme por Twitter muy divertido que decía uno: los demócratas no estaban tan enfadados con un presidente republicano desde que Lincoln les quitó el derecho a tener esclavos. Porque se está hablando poco de que el Partido Demócrata, como tú decías, Eduard, es el partido no solo de la esclavitud, sino que es el partido que funda luego el Ku Klux Klan. Efectivamente, sí. Sí, y yo creo, efectivamente, se tiene una percepción equivocada, ¿no? Hablábamos de Wallace, que además hay una famosa imagen, si no me equivoco, en la Universidad de Alabama impidiendo la entrada a gente de color en la universidad. Así que, pero claro, se les olvida decir a los medios de comunicación que es del Partido Demócrata el que está ahí. Y hasta podemos hablar de trágico suceso del asesinato del presidente Kennedy. Pues Lee Harvey Oswald era comunista. Sí.
hombre absolutamente entregado a la izquierda. Y luego es lo que la izquierda logró imponer un poco en el recuerdo colectivo. Sí, que era debido a la CIA y los cubanos de extrema derecha. Y el ambiente de odio en el estado de Texas. Y lo mata, efectivamente, además, si no me equivoco, había venido recientemente, hace unos meses, de la Unión Soviética. Igual, es decir, hay episodios, y yo creo que es un poco lastimoso y lastimero lo que es el episodio que estamos viendo, independientemente del partido, pero es el mal perder que está teniendo la izquierda en Estados Unidos. Y yo me atrevería a decir que a nivel mundial, porque en España es como si les fuera claro, luego se ofrecen para ser vocero del presidente, cuando no han mandado ni siquiera un representante a su toma de posesión o a su toma de y era especialmente penoso verlo el mismo día de la investidura, porque independientemente de la opinión que uno puede tener sobre cualquier de los candidatos, y Trump en particular, yo no es santo de mi devoción, digamos. Pero ese día, además de la toma de posesión de la persona en cuestión, lo que estamos realmente celebrando es esa pacífica transferencia de poder. Y es un día de celebración nacional de todos. Entonces, estropearlo con ese tipo de violencia, pues es todo lo contrario a buen ciudadano democrático. No, pero hay gente que se llena la boca de democracia siempre y cuando los resultados le son favorables. Claro. Entonces es cuando se pone en duda, el pueblo no vale, esto no sé, sabemos qué ha pasado, hay que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque ya no me favorece. También, a mí me gustaría añadir que también en España se había presentado al Tea Party como ejemplo de extremísima derecha, de gente que iba con una pistola al cinto y el fusil en bandolera, pegando tiros y disparando sobre todo a negros, y sin embargo cuando Obama toma posesión 2 veces seguidas no hubo esta violencia. También hay que recordar, perdóname, que yo creo que es la primera vez que el partido saliente o un presidente saliente se está inmiscuyendo tanto a las 2 semanas de haber tomado posesión en la política del nuevo presidente. Es decir, los discursos que hace, las declaraciones que hace, yo creo que eso no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Tenemos una larga tradición en Estados Unidos. Los presidentes republicanos salientes se jubilan, dejan en paz, y los presidentes demócratas salientes pues se dedican a lo que siempre se han dedicado, a la política, y no desaparecen nunca. Es así, ¿no? Sí, es así, por eso no se van nunca, se dedican a hacer conferencias. Reagan se jubiló, Gerald Ford se dedicó a jugar a golf. Reagan. George Bush desapareció. Y a pesar de toda la crítica sobre él, ni siquiera quería salir a defenderse. Dejando, respetando el proceso democrático y dejando a su sucesor a realizar su trabajo. De todas formas, hay una cosa curiosa, igual. Que en un momento dado George Bush hijo llegó a pedir el voto incluso para Hillary cuando estaban en las primarias, o hizo alguna insinuación, ¿no? No sé si eso era el padre, pero votó en blanco. Votó en blanco. Yo no sé si el padre o el hijo. Yo creo que fue el hijo, pero no. Bueno, el hijo dijo así, haciendo una broma, dijo: uy, a ver si voy a ser el último presidente republicano. Jiji, jaja, pues toma. Sí, pero ha sido una sorpresa para todos. Quiero decir que aquí en España, los del no a la guerra, que sepan que aunque hay algunos que dicen que Trump de todo republicano no es. Y desde luego conservador, como los americanos entienden esa categoría, pues no es conservador. Tenemos tiempo para que Eduard nos explique por qué no considera a Trump republicano o plenamente republicano. Bueno, para empezar, entiendo que tenemos que tener muy en cuenta esos segmentos de la población muy impactados por la globalización. Eso ha sido el genio de Trump de identificar, pero amenazar con lanzar guerras comerciales, las ha lanzado Obama. Sí, pues eso va en contra de 40 años de filosofía económica republicana conservadora. También diría que no parece Trump gran partidario de limitar el tamaño del gobierno, el tamaño del Estado. Eso yo creo que no tiene una filosofía
filosofía política así como muy profunda, porque no se ha dedicado a pensar sobre esas cuestiones. Yo nunca he escuchado a Trump hablar de la Constitución o no y defenderla, aunque hay que decir que su nombramiento para el Tribunal Supremo es simplemente inmejorable, eso sí. Pero hay varios elementos, por lo menos en su retórica, que pues ha hecho que la parte del Partido Republicano más conservadora pues tenía muchas dudas sobre él. Sobre él, ¿no? Sí. El más republicanismo clásico, quizás, ¿no? Sí, el republicanismo reaganiano. Eso es. Que posiblemente para mí haya sido el mejor presidente de los Estados Unidos, junto con Nixon. Creo que es una apreciación muy personal. Es que Reagan mejor que Nixon. Sí. Es que además Reagan consiguió lo que decía antes Edward, de elaborar formar una coalición que ocupaba no solo a los republicanos, sino a los que se llamaron demócratas de Reagan. No hay tiempo para más. Es una pena. Edward, un placer haberte tenido aquí. De verdad que contaremos contigo cuando el tema sea lo que nos toque y te llamaremos en la radio ya. Gracias por la oportunidad. Ha sido un placer charlar contigo. Caballero, don Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana más. La próxima semana más. A lo mejor el tema es el Sáhara español. Me gusta ese tema. ¿Verdad que sí? Sabía que le iba a gustar. Qué fácil soy, don Pedro. Hasta la próxima semana.